Buenas noches, bienvenidos al análisis y la entrevista de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Le damos la bienvenida. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, el tema que vamos a tratar hoy creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Y por eso vamos a ir directamente con nuestros invitados a quienes le damos la bienvenida. Se trata del licenciado Arturo Miranda, abogado y notario, y también al licenciado Laureano López, también abogado y notario. Y es que resulta que después de estar tratando, bueno, al menos yo no recuerdo si en el pasado reciente lo habíamos tratado, pero por lo menos ya tenemos un buen rato de no tratar el tema. A partir de que trascendió una situación que se sucedió inicialmente en el CENAC, en el Centro de Arbitraje adscrito a la Cámara de Comercio, después el involucramiento de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Caminos, nos hemos enterado de que la empresa sucesora de Odebrecht, que ahora se denomina CNO, ha solicitado una conciliación con el Estado de Guatemala para resolver algunos asuntos que ellos consideran que Guatemala tiene que reconocerlos, incluso uno lo podría interpretar de indemnizarlos. O sea, regresamos otra vez al tema Odebrecht y ahora resulta que después de la estafa, del robo, de los sobornos, de las coimas, 18 millones de dólares, que a propósito no han terminado de pagar, todavía hay una parte de 370 mil dólares que no han devuelto, una carretera inconclusa, deudas con el Banco Centroamericano y con un banco brasileño, pues resulta que ahora esa empresa, que por todos lados ha sido perseguida, sus altos funcionarios condenados, han resarcido a los estados, solo en Guatemala no. Les recuerdo que hay un tema de FESI, de colaboración eficaz, que vuelve a demostrar totalmente no eficacia, sino ineficacia. Pues bueno, hoy tenemos este tema. Ese es el tema de hoy, el por la noche, Carmina, y para eso tenemos a nuestros dos invitados. Licenciado Miranda, a ver, ya ha trascendido de que este centro de conciliación le dio trámite, sin mayor cosa, a la solicitud de conciliación hecha por CNO de Brasil a través de su mandatario. Y bueno, ¿cómo lo lee inicialmente usted? Mire, en primer lugar, muy buenas noches a ustedes y a todos los que nos ven por este canal. Pues miren, es ridículo. Usted ya mismo lo dijo en el prólogo de esta entrevista, que claramente Guatemala es el único país de que no ha sido indemnizado. Y es que debemos tomar en cuenta algo que siempre hemos repetido hasta la saciedad, que no podemos combatir impunidad con impunidad. Es decir, el tema de que la propia Fiscalía de Guatemala, a cargo de Juan Francisco Sandoval en ese entonces, haya aprobado un convenio con esta empresa en la cual iba a ser resarcido Guatemala por míseros 18 millones de dólares, es una cuestión que no era permisible a todas luces, cuando claramente, y sí hemos tratado en este canal, en otras entrevistas, este tema, debió haber sido la Procuraduría General de la Nación, por medio de en representación del Estado de Guatemala, la que debe intervenir en mejor defensa de los intereses de la República de Guatemala, como legalmente debe estar establecido, y no una fiscalía del Ministerio Público. Entonces, y debió haber sido aprobado por otras instancias del Estado. Esto es claramente una seña de lo que el Ministerio Público ya denominó atacar la multicausa en el proceso penal. Entonces, no puede llegar a tomarse en cuenta este tipo de cosas para el beneficio del Estado de Guatemala y no debió haber sido aprobado de esa manera. En ese orden de ideas debe perseguirse la lesividad de ese contrato suscrito con esta empresa brasileña para indemnizar por los 18 millones de quetzales o perseguir la anulabilidad de ese contrato. Recientemente, si no estoy mal, el día de ayer, incluso tuvo la primera declaración el licenciado Francisco Gallardo, en el cual le otorgaron una medida sustitutiva de 10,000 quetzales porque él, en representación de sus clientes, fue el que negoció y firmó el contrato de negociación o conciliación extrajudicial con el Estado de Guatemala y el Ministerio Público. Entonces, ese tipo de cosas no puede ser. Yo no estoy diciendo que el licenciado Gallardo sea culpable, él estaba haciendo sus buenos oficios, no como miembro o funcionario del Estado de Guatemala, ni mucho menos fiscal, pero todas esas personas que funcionaron como funcionarios públicos
en el ejercicio de su función pública y que solo pueden hacer lo que la ley permite, nunca debieron haber permitido esto en detrimento de los intereses de Guatemala. Y ahí tenemos que la carretera nunca está funcionando, seguimos los guatemaltecos sufriendo ese mal estado de carretera, teniendo deudas en todo esto, y ahora el primer paso de un arbitraje, que es la conciliación, y que muy probablemente se ha demandado al Estado de Guatemala a través del arbitraje, es evidente y totalmente en detrimento de los bolsillos del tributante que es el pueblo de Guatemala. Licenciado López, por favor, su primera lectura sobre este tema, porque verdaderamente es preocupante lo que nos está costando a los guatemaltecos esto y ahora el descaro de que quieran que encima de todo les paguemos lo que no hicieron. Efectivamente, buenas noches antes que nada a todos. Realmente es algo que llora sangre. No puede ser que el Estado de Guatemala y los guatemaltecos tengamos que sufrir de la forma que están manipulando y manejando las situaciones, fundamentalmente en el tema de esta carretera tan urgente, necesaria. Un paso al desarrollo hubiera sido si se hubiera podido concluir en buena lid. Lamentablemente, tanto la empresa que se puso para la construcción, que era esta del don Norberto Odebrecht, como costumbre era la de sobornar y hacer cualquier tipo de negocios ilícitos con funcionarios, no solo en Guatemala. Lamentablemente era una situación como una usual para ellos y cayeron en un terreno bastante fértil en Guatemala, porque aquí también los jóvenes que están a cargo de la función pública fueron fácilmente, con los cantos de sirena de Odebrecht, cayeron y participaron abierta y deliberadamente en ese saqueo, porque eso es lo que es un saqueo de los recursos. Ahora tenemos la iniciativa de una conciliación. La conciliación, efectivamente, si bien es cierto, se trata de una primera etapa, de una situación en la cual, mediante una persona que pueda avenir a las partes para solucionar cualquier tipo de conflicto que puedan tener, es muy importante tener claro que ni los representantes de esta empresa constructora y tampoco los encargados de la función pública en Guatemala gozan de la más amplia reputación, ni tampoco creemos que tengan la honorabilidad suficiente como para solventar este tipo de situaciones. Lamentablemente, pues la Fiscalía en el pasado hizo un convenio con esta constructora, pero también recordemos que hubo también un incumplimiento de deberes y una inacción de parte de Procuraduría General de la Nación al no asumir su rol y al no cumplir con su función. Eso también es cuestionable, pues se puede achacar todo lo que se quiera al Ministerio Público, pero también la Procuraduría, con la función delegada por ley, debió actuar y hacerlo de forma contundente. Lamentablemente, estamos años después todavía estancados en pedazos de carretera que no llevan a ninguna parte más que a la destrucción de la situación del transporte terrestre. La conciliación, pues es apenas un paso que quieren dar, pero ¿qué quieren conciliar? Exactamente a dónde quieren llevarnos. ¿Por qué? Porque de esa conciliación va a surgir un documento que posteriormente puede ser discutido en un arbitraje y posteriormente puede ser exigido el Estado de Guatemala a hacer algunos pagos, conociendo nuestros funcionarios y conociendo el récord de esta empresa. Tenemos que tener muchas dudas y exigir muchas cuentas claras. Licenciado López, hagamos un breve recuento para volvernos a ubicar. Se sabe que desde el año 2008 Odebrecht abrió una oficina en Guatemala e hizo acercamientos en aquel entonces con el gobierno de la UNE. Se dan las elecciones y se acercan a los ganadores, a los contendientes de la segunda vuelta, que era el Patriota y Líder. Posteriormente gana Patriota y es Patriota encabezado por Alejandro Sinibaldi, en que termina siendo el articulador de toda la operación. 11 de octubre de 2012 se consuma la aprobación de la ley que aprueba 2 financiamientos por un total de $400 millones dirigidos y con nombre y apellido Odebrecht, y ellos firman un contrato en diciembre de 2012. O sea, el tamal lo tenían bastante bien armado.
Posteriormente, pues sabemos lo que sucedió, se descubre todo, 18 millones de dólares distribuidos entre Valdizón, Sinibaldi, sus allegados, unos conocidos, otros no. Hay algunos que todavía están ocultos, todavía no sabemos qué recibieron los diputados que ese 11 de octubre por urgencia nacional aprobaron ese decreto sin mayor discusión. Con todo este contexto, licenciado López, y todas estas cosas que sabemos, y sabemos de los sobornos, y sabemos que Sinibaldi era el distribuidor de los recursos, y Valdizón también, y sus diputados, y sus allegados, ¿solo hay unos cuantos o condenados o todavía guardando prisión preventiva sin llegar a juicio, están en etapa intermedia? ¿Cómo sucede entonces ahora de que la empresa sucesora de Odebrecht, que ahora se llama CNO, está planteando la conciliación en Guatemala? Efectivamente, y algo que no se ha dicho aún en este momento, es que esta constructora Odebrecht recibió el 70% del pago y solo logró avanzar el 35% de la obra física. Ahora viene esta otra entidad y trata de hacer una conciliación. Y la conciliación, como dije anteriormente, desconocemos en este instante cuál es la posición, qué es lo que está pidiendo conciliar, porque ese va a ser un arreglo amistoso con una persona que va a servir como conciliador, pero del cual va a surgir un documento, que bien puede ser un documento privado con firmas legalizadas, o bien puede ser una escritura pública en la que se consignen qué va a ceder el Estado de Guatemala, a qué va a acceder y qué va a recibir a cambio. Si es que el punto es que estén procurando porque el Estado de Guatemala salga un tanto beneficiado de todo este tipo de negociaciones, lo cual a mí en lo particular me asaltan las dudas, porque no gozan de la confianza popular de la ciudadanía, ni los representantes de las empresas, ni algunos de los funcionarios que podrían participar. Y tal y como usted efectivamente lo apunta, hay algunos detenidos, unos que están en proceso, unos que ya tienen una prisión preventiva bastante excesiva y que por una serie de movimientos hasta cierto punto políticos, porque fueron personajes políticos los que participaron, han logrado de alguna forma ir deteniendo esta situación, haciendo de la acceso a la justicia para el Estado de Guatemala, no para personas en particular, de verdad un chiste, porque ya a esta altura debería estar la gente condenada y cumpliendo condena. Lamentablemente, lo que vemos es un alargamiento y un aletargamiento de los procesos que al final de cuentas pareciera ser una burla para la ciudadanía, que nosotros somos los que tributamos y pagamos con nuestros impuestos todos esos desmanes, y efectivamente los políticos tuvieron dirigida con nombre y apellido, tal y como usted lo señaló, ese soborno de 17.900.000 dólares, el cual todavía ni siquiera han podido devolverle al Estado de Guatemala. Licenciado Miranda, ¿hay algún, un contrato, nos explica qué dice la legislación guatemalteca, en donde se prueba que hubo corrupción, hay un vicio en el contrato, ese contrato no es legal en Guatemala? Estas personas, no es solo Guatemala, son muchísimos países del mundo donde esta empresa cometió los mismos actos ilegales. Que en Guatemala el Ministerio Público en su momento, etcétera, etcétera, hayan hecho esas negociaciones que nos están costando un dineral a los guatemaltecos, ellos deben de responder. Pero ¿qué hacemos mientras tanto, como diríamos, con la papa caliente que tenemos en las manos mientras tanto? Y lamentablemente nos dejamos pegar primero, porque el que pega primero pega dos veces, como dice mi antecesor. Si bien es cierto, esto es una conciliación, la intención que tiene esta empresa, ese trasfondo es el que preocupa. ¿Qué debió o qué debe hacer el Estado de Guatemala? En primer lugar, debió atacar, como bien lo hizo al principio el Ministerio Público y todo, perseguir a todos los responsables por el primer contrato y la corrupción derivada de esta.
Pero también lo que está haciendo el Ministerio Público, en el segundo plano, es perseguir ese segundo pernicioso contrato en el cual se hace ese arreglo de los 18 millones de dólares, porque eso trae a colación que la empresa trate la manera de conciliar para devengar el resto del contrato. Pero la cosa no queda solo aquí, sino que la Procuraduría General de la Nación, como Estado de Guatemala, debió haber buscado la anulabilidad o algún tipo de mecanismo legal para tratar la manera de anular el primer contrato, buscar el resarcimiento económico y además buscar la anulabilidad del segundo contrato de arreglo que suscribiera el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, porque eso realmente es lo que nos trae aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos volvimos a dormir. Como bien dice mi colega que me antecedió, las instituciones del Estado deben funcionar y en la Procuraduría General de la Nación se volvió a dormir en el sentido de, en busca del interés y como abogado del Estado, buscar esa anulabilidad y buscar la demanda internacional en las distintas vías civiles o internacionales para buscar el resarcimiento real de los daños causados y adicionalmente buscar la anulabilidad de esos contratos. Eso es lo que legalmente se debe hacer y lo que debe hacerse todavía. Arturo Miranda, a ver, si las informaciones que ya empezaron a circular, evidentemente será la PGN y esperaría que fuera tan pronto como mañana en la mañana aclarar todos los asuntos. Resulta que el 21 de marzo de 2022, o sea, la semana pasada, esta entidad CNO presentó la solicitud de conciliación ante la CENAC de la Cámara de Comercio. Y esta CENAC le dice a las partes, entiéndase PGN, Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Caminos, que tienen 5 días para pronunciarse al respecto sin entrar a conocer el fondo del asunto y si era legal, si era procedente, sencillamente le dio trámite. Yo, sin ser abogado, ya empiezo a notar que empiezan a haber vicios. Porque recordemos, y aquí es de conocimiento público en Guatemala, de que ese caso sigue abierto en investigación, muchas partes están bajo reserva, hay personas imputadas, en fin. Entonces sigo sin entender por qué la CENAC le da trámite y no lo rechaza. Incluso hay informaciones de que las cláusulas a partir de las cuales presentan esta solicitud de conciliación no existen en ninguno de los contratos. Entonces, la primera gran duda, Arturo Miranda, es ¿por qué de manera tan oficiosa actuó este CENAC? Precisamente salió en los medios de comunicación una comunicación por parte de PGN con carácter de urgente, fechado al día siguiente, 22 de marzo. Donde claramente establece eso que usted está diciendo, de la celeridad, de los 5 días, etcétera, etcétera. Yo creo que la PGN debe de analizar realmente, según la legislación interna y el reglamento interno del CENAC, si está actuando conforme a derecho este centro de conciliación. Si no lo hace o si percibe que no lo está haciendo, por obligación legal deben de presentar las denuncias penales correspondientes por prevaricato, por emitir resoluciones contrarias a las leyes, porque ese tipo de cosas son las que se percibe en el medio que son causantes o son efecto de corrupción. Efectivamente, si estamos hablando de contratos de cientos de millones de dólares, efectivamente se puede dar este tipo de situaciones que en ningún tipo de caso en la legislación guatemalteca se da ese tipo de celeridades. Y si no están en las cláusulas del contrato ni en el reglamento interior para la solución de conflictos a que se sometieron las partes, entonces la PGN, como bien lo dice su comunicado, y tiene que hacerlo, tiene que darle al pueblo de Guatemala las respuestas correspondientes para ver si efectivamente se percibe ese, cursar la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Licenciado López, entre lo que se plantea en la pregunta anterior al licenciado Miranda y lo que el licenciado Miranda también ya nos había expresado, a ver, estas instancias internacionales donde Guatemala podría buscar un resarcimiento, ¿no sería confuso que en Guatemala se estuvieran dando este tipo de trámites a arbitrajes y conciliaciones, mientras que nosotros todavía tenemos derecho, como un proceso que sigue en pie, en el país? Efectivamente. Y luego, internacionalmente. Sí, efectivamente, aquí hay una situación muy especial.
El SENAC le ha dado trámite a esta petición de conciliación y ahí es donde empiezan a entrar las sospechas. No por lo que haga el SENAC o deje de hacer, sino porque esta entidad CNO está buscando a SENAC para lograr una conciliación. Lo que sucede, colijo de lo que se está hablando, de que en los contratos definitivamente no existe cláusula compromisoria, no existe cláusula de arbitraje. Entonces lo que busca CNO, para decirlo de una forma corta, es mediante la conciliación obtener un documento el cual posteriormente puede elevar a arbitraje, que son dos procedimientos totalmente distintos. La conciliación es un acuerdo de voluntades, mientras que el arbitraje sí es un estilo o un tipo de proceso ante la instancia del SENAC, en este caso, que es el Centro de Conciliación y Arbitraje, y ellos lo que necesitan es como cuando las tarjetas de crédito le dicen a la persona, venga y firme un convenio de pago. A mí eso me está dando la impresión que lo que quieren hacer es, igual que las tarjetas, venga y firme el convenio de pago, van a citar al Estado de Guatemala a una conciliación. El Estado de Guatemala no está obligado a asistir. Estaría obligado solamente si en el contrato inicial existiera la cláusula compromisoria. En ese caso, definitivamente no habría ninguna salida para el Estado de Guatemala, porque ni aún emitiendo una ley el Congreso de la República para dejarla sin efecto, podría dejarla sin efecto, porque Guatemala es signataria tanto del convenio de Nueva York como el de Panamá, en el que pues estamos obligados a cumplir lo que se plantea en los arbitrajes y en las conciliaciones. Entonces, al ver que CNO está promoviendo la conciliación, me dice con claridad que no hay cláusula compromisoria, que no hay compromiso de arbitraje. Entonces, no debe accederse. Los 5 días es normal que se los den, porque en los centros de arbitraje la celeridad debería ser o debe ser uno de los principales mecanismos para solucionar las cosas. Pero el Estado de Guatemala no está obligado ni debería asistir a ese tipo de conciliaciones, porque estas son acuerdos de voluntades con la mejor de las intenciones. Y por supuesto, si habláramos, como he dicho con anterioridad, de personas que se lucieran por su honestidad, rectitud, de que fueran pulcras, limpias, inmaculadas, sería una historia diferente. Pero estamos ante una situación bastante cuestionable en la que el Estado de Guatemala no merece ese atropello y debe tomar una posición seria, fuerte, y tal como lo dice el licenciado que me antecede, es algo que el Estado debe tomar con responsabilidad y hacer valer su derecho, pues como persona jurídica también es titular de derechos. Licenciado Laureano López, bueno, ya de acuerdo con el tema de la celeridad en estos mecanismos de arbitraje y conciliación, pero se mantiene la duda de por qué, sin calificar la solicitud, sin nada, sencillamente le da trámite, pero bueno, eso será sujeto de la explicación que tengan que darse y, insisto, ojalá sea mañana, tanto de SENAC como sobre todo de PGN, porque los 5 días ya transcurrieron. Que tendríamos que estar clarísimos qué fue lo que hizo la PGN en ese periodo, qué fue lo que le recomendó, qué fue lo que recabó de información del MISIBI y de la Dirección General de Caminos, y cuál es la opinión o el dictamen o la recomendación que le está dando al Procurador General de la Nación para actuar respecto a esta solicitud, que a propósito yo creo que lo más interesante, de las cosas que deben de dilucidarse es, entre otras, si seguimos pagando capital e intereses sobre esos 2 préstamos por $400 millones, que usted creo que ya lo mencionó, se le adelantaron el 70% a Odebrecht y solo construyó 35, estamos hablando más o menos de 280, 290, casi $300 millones. La carretera no está. Y la otra parte que me interesaría, si usted lo pudiera comentar, licenciado López, es, bueno, ¿cómo podemos determinar qué es lo que está exigiendo que liquide el Estado de Guatemala a favor de CNO? Porque la conciliación no solo es, mire, siéntese y platiquemos, veamos qué hacemos. Seguramente hay una demanda, una exigencia de CNO al Estado de Guatemala que pudiera catalogarse, aunque pudiera estar yo equivocado, como un resarcimiento por el contrato original y el contrato modificatorio.
Efectivamente, hay una situación muy especial. La forma como el Estado de Guatemala maneja esta situación debe ser bastante puntual, bastante responsable en el sentido de que se le dio el 70%, solo cumplió con el 35% efectivamente ejecutado, en apariencia también, porque no sabemos si la calidad responde a lo que se compactó, pero Guatemala debería estar exigiendo, al contrario, en lugar de estar o llegando a pagar o a dar algo más, debería estar pidiendo que lo que se pagó en exceso o que lo que no se entregó a Guatemala como trabajo realizado le fuera reintegrado. Eso por un lado, pero por otro lado también hay que recordar quizá la máxima más importante cuando hablamos de corrupción, porque aquí realmente estamos hablando de corrupción ejemplificada con una carretera que no se terminó y el mejor detergente, el mejor antídoto para la corrupción es la luz. Y la luz no está reflejando porque desconocemos efectivamente, tal y como usted puntualmente lo dice, hace falta saber qué es la pretensión que tiene Odebrecht, cuál es la pretensión que tiene CNO para el Estado de Guatemala en esta conciliación. Efectivamente, si el Estado de Guatemala cae en la trampa, o también hay compadres hablados y van a ir juntitos a conciliar en algo, es preocupante. Efectivamente, y debemos tener la exigencia de que eso sea de conocimiento público, que haya luz sobre esa petición. El Consejo, este SENAC, pues le da trámite a cualquier cosa, principalmente cuando es conciliación, porque es voluntaria al final de cuentas. No pueden obligar al Estado de Guatemala a asistir a la conciliación. Esa es una decisión que el Estado de Guatemala debe decir, no vamos, porque no está obligado, es una petición que el impulso es de CNO, pero no debería Guatemala aceptar ir a eso, porque lo que le va a entregar es efectivamente un documento para que posteriormente estos señores de CNO le exijan a Guatemala cualquier contraprestación. ¿Vale? Sería contraproducente y atentaría contra la ya maltrecha situación financiera del Estado de Guatemala. Licenciado Miranda, el tema de la transparencia de cómo se lleve a cabo esta conciliación y todo lo sucesivo que se está dando en este proceso es de suma importancia para Guatemala, pero muy importante también es que se sigan estableciendo las responsabilidades de las personas que nos metieron en este problema y que nos están dejando con esta deuda. En este país se necesitan carreteras, pero también se necesitan escuelas y se necesitan muchas cosas, y sería el colmo que tuviéramos de verdad que pagarle a esta empresa que está comprobado en todas, no es solo en Guatemala, en todas partes del mundo, que son o fueron con Odebrecht, no sabemos la nueva, pero eso ya es diferente, corruptos totalmente a la hora de hacer las negociaciones y adquirir los contratos. Mire, yo me uno a lo que me dijo mi colega, que creo que la mejor posición que debería tener el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación es no asistir, porque en boca callada, en boca cerrada no entran moscas. Es decir, no deberíamos de permitirle a esta empresa que obtenga una negativa o una aceptación expresa que le sirva con ese documento, como bien lo dijo, para un arbitraje internacional. Pero lo que sí deberíamos de hacer es poner barbas en remojo para que la Procuraduría General de la Nación active cualquier proceso legal para resarcirse al Estado, porque como bien lo dijeron ustedes, Guatemala sigue pagando los intereses de esos préstamos y no tenemos ni carretera y todavía nos quieren cobrar la deuda de algo que nunca hicieron. Entonces tenemos daños y perjuicios, años de no tener la carretera, años de estar sufriendo una carretera a medias. Hombre, esto también, todo el dinero también cuesta y cuesta intereses, lo que no está devengando Guatemala en esa cuestión, que pudo haber sido utilizado en otra infraestructura, como bien lo dice. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Somos lentos. Y esa lentitud en el aparato, en el andamiaje legal de Guatemala, hace que no hayamos pegado primero. Y si a eso le sumamos lo que yo les dije, de que hicimos este contrato de resarcimiento por 18 millones de dólares, que dejó libre a la empresa como tercera civilmente demandada en los procesos, nos deja aquí en Guatemala con los operadores intermedios, que se beneficiaron con cierto dinero, pero no con el 70% del pago de la obra. Entonces, es imposible que hayamos dejado fuera a la empresa que recibió más del 50% de esta obra no realizada, que hubo corrupción y tengamos este problema de seguir pagando intereses.
Entonces, ¿qué es lo que bien dijo? Me uno a lo que dijo mi antecesor y mi colega aquí presente, de que efectivamente el mejor mecanismo, si no lo hizo, es no haber asistido o pronunciamiento de no asistir a ninguna conciliación. Vuelvo a insistir, en boca cerrada no entran moscas. Y segundo lugar, iniciar de manera inmediata todos aquellos procesos legales nacionales e internacionales en contra de esta empresa para resarcir los daños y perjuicios y anular esos contratos que fueron dañinos para el Estado. Eso es lo que se debe hacer, pero pasaron años y el Estado de Guatemala se quedó impávido y solamente el Ministerio Público accionó con un nuevo caso por ese contrato de conciliación que hubo entre la empresa Norberto Odebrecht y Guatemala, que no pudo haber sido aceptado en ningún punto de vista. Pero hoy es por hoy que no hemos accionado desde el punto de vista nacional e internacional en materia civil en el asunto de anular ese contrato y buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios y el resarcimiento de todo ese dinero pagado a Guatemala, que fue pagado indebidamente y el otro recibió indebidamente estos cobros. Licenciado Arturo Miranda, yo tengo dos consultas. Una sencilla, pero sé que la respuesta va a ser compleja. ¿Se le pueden imputar cargos de responsabilidad a quienes suscribieron el famoso acuerdo de colaboración eficaz, donde se nos vendió, se nos quiso vender de que, bueno, todo está solucionado, pero vemos que no es así? Hoy con total impunidad viene CNO y ahora quiere cobrarle cosas adicionales a Guatemala y por eso este tema de la conciliación. Y la segunda pregunta, Arturo Miranda, es, a ver, tratando de recordar algunos ejemplos de contratos, no de la magnitud ni de toda la corrupción y lodo y basura que tiene este tema, uno pensaría que CNO le podría estar exigiendo o demandando a Guatemala intereses moratorios, gastos efectuados, la desmovilización, gastos por temporales, reconocimiento de prefabricados. Me estoy sacando así, tratando de hacer una memoria, como que aparentemente pudiera haber una cantidad de cosas que CNO le está reclamando al Estado de Guatemala y después resultaría que no solo pagamos préstamos, no recibimos de vuelta las cosas, no tenemos carreteras y después, si usted, como ustedes dicen, nuestro Estado está dormido o letargado y sin respuestas oportunas todavía de la PGN, aún así vamos a tener que darle vueltos y capitales y saber cuántas cosas más a CNO. Pues no es tan compleja la respuesta. Efectivamente, la nueva FESI presentó las acciones penales en contra de los que estuvieron involucrados en este contrato de resarcimiento de Norberto Odebrecht y el Estado de Guatemala, que bien sabemos cursaron la denuncia en contra de Juan Francisco Sandoval, en contra de la licenciada Telma Aldana, ex fiscal general, así como el mandatario o el notario que hizo la escritura, que incluso tuvo recientemente su primera declaración. Pero él es una persona que actúa desde un punto de vista de un particular. Entonces él está buscando el mejor beneficio de su cliente. Pero hablemos de los funcionarios públicos que están defendiendo al Estado de Guatemala, como Juan Francisco Sandoval o Telma Aldana, que tienen persecución penal por este asunto. Ellos sí no debieron nunca haber negociado, ni siquiera haberse sentado a negociar este tipo de cosas, primero sin la participación de la PGN, que es la que debería de haber estado en esas negociaciones, porque ella era la víctima, en este caso en representación del Estado de Guatemala, que fue la víctima económica de este asunto, pero no se hizo de esa manera. Entonces, sí hay persecución penal. Entonces, estamos viendo que hay un proceso penal, que es la multicausa, construcción y corrupción, donde está metido todo este asunto, donde estaba la casi ex jueza Erika Ifán, donde persiguió a todas estas personas, muchas de ellas ya están libres o con procedimientos abreviados, pero que es una parte minúscula del problema inicial. Pero el problema que ahora deriva, que es el de mayor envergadura, que ahora nos quieren cobrar hasta la televisión que no compramos, y lo peor de todo es que vamos a reclamar el seguro y nos dan un cascaritas de huevo güero, definitivamente no puede pasar. Lo que sí tenemos que poner ojo es que no están persiguiendo penalmente de la misma manera los tribunales de justicia a estas personas que hicieron este contrato de resarcimiento, que nos tienen este problema, como persiguieron en su momento a todos los de construcción y corrupción. Entonces, hay un desbalance, porque definitivamente si perseguimos de la misma manera
al problema inicial, tenemos que perseguir de la misma manera al problema consecuente o subsecuente. Y eso es lo que no está pasando en Guatemala, pero sí existe una persecución penal, que es la respuesta a su pregunta. Lo que sí tenemos que ponerle los ojos a los guatemaltecos es que es una cuestión punitiva, pero estamos hablando de también una cuestión resarcitoria. Si bien es cierto, tenemos que buscar la punibilidad de esta situación que nos tiene ahorita en este dilema, también tenemos que buscar los mecanismos para que Guatemala sea resarcida debidamente en este problema, como muchos estados en el mundo que fueron afectados por esta corrupción de Odebrecht. Licenciado López, dentro de este resarcimiento que debería de buscar Guatemala, no es solo pues por el tema económico, sino que esta carretera, al momento de no construirse y el hecho de fomentar esta empresa más la corrupción, hay pérdidas materiales, pérdidas humanas que se han dado en todo el país y sobre todo en esa región a raíz de eso. O sea, estamos hablando de cosas mucho más serias y más allá que solo ese resarcimiento que debemos cobrar económico, sino que hay que aquí empezar a sumar todas las cuantías de todos los daños que ha tenido el país. ¿No lo considera de esa manera? Así es, efectivamente, estamos ante una situación que ha causado grave deterioro a la economía nacional en general y, por supuesto, ha cobrado también vidas humanas, toda vez que esa carretera ha estado con parches y situaciones tan deplorables que técnicamente pareciera ser de que no solo la dejaron a medias, sino que en algunos lugares son como rampas de la muerte. Hemos visto los graves y desastrosos accidentes que han ocurrido y tenemos a una Guatemala durmiendo, tenemos una Guatemala o cómplice quizá no esté durmiendo, quizás solamente sea un tema de complicidad y no se ejecuta, no se acciona. Siempre cuando se hace este tipo de contratos hay fianzas de cumplimiento, pero nunca agarra al Estado de Guatemala a exigir, a hacer efectivas esas fianzas de cumplimiento. ¿Por qué pasó allí? Ese es un tema que se debe aclarar. ¿Por qué no se ejecutan las fianzas de cumplimiento? Porque al no cumplir estos personajes con sus obligaciones, no se les ejecuta, sino que al contrario, se busca una serie de artilugios para ir diluyendo responsabilidades y que al final de cuentas el Estado de Guatemala aguante como lo ha hecho. Recuerdo muy bien el caso aquel que está allá por el rancho de una empresa que venía a comerse los bosques. Había una situación de una financiera también que se desapareció de la noche a la mañana y nunca hubo persecución penal, nunca hubo tampoco el buscar esa reparación digna, la cual no solamente debe ser de dinero, sino también debe ser en los otros sentidos. Debió haberse obligado a Odebrecht a terminar la carretera como parte de una reparación digna. Debió haberse hecho tantas cosas, pero se requiere voluntad, carácter, decisión y por supuesto un compromiso serio con la República. No es tratando de quedar bien o llevándose unos cuantos milloncitos a la bolsa que el Estado, que no el Estado, sino que la República, el país va a desarrollarse. Y esta afrenta hecha a Guatemala por esta empresa brasileña, no es Brasil, es la empresa brasileña, debió haberse tomado con mucha energía y hacer efectivos los compromisos adquiridos. Si Guatemala dio el 70% de la plata, debió haber exigido efectivamente el 70% del cumplimiento de la obra, pero no hay nada en ese sentido. Y por supuesto, tenemos a personajes que no están presentes ahora en la República, tenemos a otros que sí están, y lamentablemente vemos que se han dado algunos procedimientos abreviados, una bicoca que le han cobrado como quizás una caución económica que después se las van a devolver, y en algún momento algunas pequeñas reparaciones que no servirían pero ni para pintar una puerta, mucho menos para llevar a cabo esa sí hubiera sido una mega obra, porque esa sí iba a conectar con la hermana República de México, de donde obtenemos mucho comercio, mucho tráfico, y eso es vital para el desarrollo del país. Lamentablemente, los daños y perjuicios ocasionados ya casi son incalculables, porque estamos hablando de años, y lo más triste es que lo que no se puede reparar son las vidas humanas perdidas en ese desastre de carretera que quedó abandonado como que fuera camino vecinal de una aldea remota.
Licenciado López, no sé si cuando usted mencionó ese famoso proyecto de ahí en el rancho se refería a Corfina. Solo le cuento, Corfina sigue viva y nos cuesta a los contribuyentes entre 2 y 2,5 millones de quetzales por una oficina y un par de funcionarios que están ahí trabajando. Pero bueno, ese es otro tema. Corfina sigue viva y ahí está y nos cuesta 2,5. Arturo Miranda, a ver, vayamos como cerrando aquí ya el análisis, la entrevista, porque el tiempo se nos agota, pero sí me gustaría, a ver, ¿qué esperaría usted que suceda en los próximos horas, días, respecto a este tema que hoy trascendió y que hemos analizado ampliamente? ¿Quiénes deben de dar la cara? ¿Qué es lo que se puede esperar de estas instituciones? En fin, como para ir dejando bien puntual, porque lo que no podemos permitir es que nuevamente nos vean la cara a los guatemaltecos, que nuestras instituciones sean inefectivas, ineficaces y terminemos, como han terminado otros temas, algo en el olvido y después vienen las demandas internacionales que por lo general no las ganamos, sino siempre terminamos cediendo. Les recuerdo el año pasado cuando en Nueva York nos embargaron unas cuentas y tuvimos que ceder rápidamente porque el Estado de Guatemala se durmió. Pero lo escucho, Arturo Miranda. Bien, pues el Ministerio Público ya está en persecución penal y lastimosamente el aparato punitivo del Estado es bastante lento. Pero yo creo que el gran actor de aquí en adelante debe ser la Procuraduría General de la Nación, como debió haber sido anteriormente. Entonces, siendo él el gran protagonista que debe ser de aquí en adelante, como debe ser en cualquier otro asunto relacionado a los intereses del Estado de Guatemala, es el que va a llevar la mayor carga y se le debe centrar toda nuestra atención y toda nuestra vista e interés para ver de qué manera se defiende estratégicamente de este asunto, porque este es un juego estratégico legal como cual tablero de ajedrez, y adicionalmente no solamente estar a la defensiva, como usted bien dice, siempre nos quedamos dormidos, sino empezar un juego ofensivo para tratar la manera no solamente de revertir estos efectos de los primeros golpes, de los movimientos que ya hizo la contraparte, sino tratar la manera estratégicamente de lograr esa anulación del contrato, el resarcimiento económico y lograr recuperar ese dinero que nos está costando dinero en intereses en estos préstamos, solamente para salir de esa cuestión y para recuperar daños y perjuicios. Y sobre todo, yo creo que también hay que poner barbas en remojo de cambiar las leyes en Guatemala, porque toda la vida que nos pasa ese tipo de cuestiones en corrupción, la obra se queda parada, cuando debe haber un mecanismo de, ok, dejemos esto stand-by, vamos a perseguir lo que tengamos que perseguir penalmente, pero construyamos la obra con otra persona, con otro contrato y todo. Démosle a los guatemaltecos lo que necesitan y después persigamos al que tengamos que perseguir, resarzamos, tengamos los juicios que tengamos que hacer, pero los guatemaltecos somos los que estamos sufriendo que por un proceso penal o por un proceso civil, que de todos modos no se hace a tiempo, seguimos esperando la carretera y eso no puede pasar. Esas son mis conclusiones. Bueno, ahí solo recordemos, 2017, el entonces presidente Jimmy Morales y su ministro Aldo García habían anunciado que iban a recuperar ese proyecto, pero resultó que la FESI y la CICIG se lo impidieron. Pero eso forma parte de las anécdotas de los temas de colusión, corrupción, etcétera. Pero otro tema. Agradecemos mucho a Arturo Miranda y a Laureano López que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, caminar. Nos pasó el tiempo, pero realmente es un tema terrible. Llora sangre y de verdad que daría mucha rabia que tuviera. Ojalá el gobierno sepa actuar, actúe con transparencia y se llegue a las últimas instancias, porque esto no nos podemos permitir que esto suceda. Sí, y ojalá que también el Procurador General de la Nación, el licenciado Donado, mañana dé las explicaciones amplias sobre este tema. Agradecemos su compañía, los invitamos a que continúen con Canal Antigua, los saludamos con mucho gusto. Buen descanso.